Ya, viejo, ya muy cierto es que no estamos en edad de soñar sueños de niños, pero estamos en ello. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy tenemos un video muy especial por varias razones. La primera de ellas es que ya tenía algún tiempo que no me daba la oportunidad de grabar y pues al fin pude hacerme este espacito, ¿no? Para evitar que algunas ideas que ya tenía en mente se vayan quedando en el tintero. Otra de las razones es porque hace pocas semanas encontré al fin un texto que había estado buscando desde hace años. Es un cuento muy pequeño de Efrén Hernández que se llama Sobre causas de títeres. Este texto me obsesionó muchísimo durante pues mi adolescencia y al fin hace no mucho lo encontré en la red. Así que eso, ¿no? Quise abrirme un espacio para compartirlo. Queda muy ad hoc en estas circunstancias. Uno, porque el texto habla sobre la gente que se hace grande, de la gente que asume responsabilidades, que toma un espíritu de seriedad, y en gran medida ciertas responsabilidades son las que me habían estado evitando el grabar contenido para el canal. No está mal, definitivamente yo creo que no está mal. Y por otro lado también nos habla de los niños y sobre todo el espíritu infantil, por llamarlo de un modo. Y qué mejor que hablar de ello, pues ahorita que estamos en las fechas del Día del Niño, ¿no? Entonces todo se conjugó y henos aquí, hablando sobre causas de títeres. Rápidamente, Efrén Hernández fue un escritor mexicano, ensayista, dramaturgo, poeta, escritor de cuentos, que sin embargo no es muy famoso. De hecho, pasa demasiado desapercibido. Según cuentan algunos, esta falta de notoriedad se debe a que nunca se alineó a los grupos intelectuales de su época, ni en estilo ni en intereses. Esto quizás se ve un poquito reflejado en el cuento del que vamos a hablar. Digo, no conozco más obra de este señor. Tiene varios cuentos por lo que estuve leyendo. Entonces sería interesante pues investigar un poquito más. Si alguien lo conoce o ha leído algo de él, pues no duden en decírmelo, en recomendarme quizá algún texto, ¿no? Y esta rebeldía de no alinearse con el sistema, por así decirlo, con los intereses, tiene que ver con el cuentillo que hoy traemos. Este texto lo leí por primera vez cuando tenía 17 años, más o menos, 16, 17 años. Y fue algo que me hizo mella, fue algo que me dejó muy grabado, porque justamente habla de esos espíritus que se niegan a envejecer. El texto es relatado en primera persona, es por así decirlo una especie de carta o una especie de discurso que se le da a un amigo, que se le puede llegar a dar quizá a un hijo, a alguien muy cercano que está en la encrucijada o está en la etapa de madurar o de crecer. Yo hablaba en este caso de encrucijada porque es la época en la que te defines entre estar de un lado, estar del otro, sentir una cosa, dedicarte a esto, dedicarte a aquello, ¿no? La persona que está narrando, en este caso se podría decir Efrén, el autor, tiene aproximadamente 40 y algo años. La persona a la que le habla tiene 16. Entonces justamente el autor comienza diciéndole, ¿no? Esta frasecita: ya viejo, ya no estamos en edad de jugar juegos de niños. Y esta fue la frase que me dejó marcado. Recordarán muchas de mis amistades de esa época que es una frase que estoy utilizando por años.
Llegué incluso a no recordar el nombre del texto, pero esta frase la traía una y otra vez a colación y la traía una y otra vez en mis pensamientos, porque marca la esencia de, pues, de estas almas, ¿no? De estos espíritus que se niegan a envejecer. Ya no estamos en edad de soñar sueños de niños, pero seguimos en ello. Y justamente el relato o la carta, por decirlo así, las palabras, el discurso, se enfocan en eso. El Efrén, o la persona que está hablando, el narrador, comienza a decirle que él reconoce que ya no están en edad de jugar, en edad de tener sueños infantiles, por así decirlo, y entiéndase que estos sueños no es en el sentido literal, no es en lo que dormimos, sino las esperanzas, los anhelos, las creencias que se pueden tachar de infantiles. Y él lo dice, los dos, es decir, el narrador y a quien se le está hablando, tenemos un espíritu lírico, un espíritu soñador, un espíritu infantil, poco práctico para la vida. Y le comenta, ¿no? Yo sé que quizá tú estás viéndote en la necesidad de madurar, tienes 16 años, te estás casando, yo tengo más de 40, ya estoy casado y realmente he visto, le comenta, ¿no? Cómo mis amigos han ido creciendo de forma natural, se han hecho responsables, se han unido a la vida práctica y yo sin embargo no puedo. ¿Y por qué no puede este personaje adaptarse? Podría pensarse que tiene lo que se conoce coloquialmente como el síndrome de Peter Pan, que es este no poder madurar, no poderse comportar como una persona adulta, pero es más profundo su negarse a crecer. Él lo dice, no puedo adaptarme a una vida de la cual no encuentro fundamentos. El espíritu de seriedad que él ve reflejado en los adultos no le tiene sentido, no le encuentra sentido, no encuentra por qué comportarse de esa forma, por qué alienarse a la vida práctica que parece que seca, que parece que va abriendo, destuetanando, llega a ser la comparación a las personas. Él en cambio prefiere tratar de mantener esta chispa, tratar de crear, tratar de emocionarse como lo haría un niño. Y él lo dice, realmente lo único válido o lo único verdadero para un alma es lo que ella vive. El cuento está muy muy padre, de hecho ya lo subimos a Spotify, a Anchor, entonces dejaré el link ahí en la descripción por si quieren escucharlo completo. Pero en esencia es eso. El autor le va diciendo, yo espero que tú no te veas en la necesidad de madurar y tengo la esperanza de que no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú entiendes que al final del día no es la estrella que ilumina lo que hace que se vea ardiente, sino tu alma que ilumina el ojo y ve la estrella ardiendo. Es decir, todo lo que está en tu interior es lo que hace que se vean las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces la invitación de este autor es eso, seguir con ese espíritu rebelde. Conforme avanza el cuento, justamente le habla sobre un sueño que tuvo, un sueño que tiene que ver con títeres justamente, y que es un poco confuso. Según yo, a lo que narra justamente es que o se ve en la necesidad de convertirse en esto que no quiere, que es lo que él quizá vería como la figura de un diablo y capaz de hacer cualquier cosa, o es juzgado tanto por las personas como por lo más sagrado y es llevado a otros ámbitos, le dice, ¿no? Como juzgado por los ángeles porque no es una persona apta para este mundo. Y termina diciendo, con la frase con la que empezábamos, ya viejo, ya muy cierto es que no estamos en edad de soñar sueños de niños, pero estamos en ello. Y esto es bien hermoso porque a pesar de que él sabe las dificultades de crecer, de que él sabe lo que engloba
el mundo de su época y quizá el mundo actual, un mundo muy descorazonado, un mundo quizá tomando la referencia de Gabriel Marcel de una de sus obras, un mundo al que sientes que le falta corazón. Y esto es bien tremendo por toda la situación de violencia que estamos viviendo actualmente, con las guerras, con el cada vez más evidente inseguridad, con cada vez más feminicidios. Es un mundo que, diría Gabriel Marcel, parece que está funcionando, parece que es un reloj que está dando vueltas, que está bien, pero si te acercas no escuchas nada. Es un mundo al que le falta el corazón. Entonces, el reto es ese. Ante un mundo adultocéntrico, ante un mundo frío, ante un mundo despiadado, ante un mundo que te rebaja a las funciones o te identifica a las funciones que haces, en un mundo que es difícil, el reto es ese, repensar la infancia, repensar lo que significa estar dispuesto a soñar, estar dispuesto a crear y repensar también lo que es ser adulto. Entonces creo que esa sería la invitación del autor y la invitación mía también, ¿no? Darnos el tiempo para repensar estas dos cosas. En un artículo que saldrá también en estos días en Esquirlas Filosóficas, sigo trabajando este tema de la infancia porque me parece que es bien, bien importante. La cita con la que termina el cuento le dice, ¿no? Estamos en ello, estamos en soñando sueños de niños, y dice, tan lejos como cerca de nosotros, vamos por la pendiente resbaladiza, el peligro de resbalar sin caer, patinando, es infinito. Y eso es bien precioso porque el caer significa el desviarte, el dejar de soñar, y el peligro es inminente porque el mundo es tremendo y te absorbe. En ese sentido tenía otra frase que para mí era muy icónica, no recuerdo si esa la inventé o la copié de algún lado, pero la frase decía, no dejes que el mundo gane, hermano mío. Y pues eso, en estos tiempos que estamos viviendo, no dejemos que el mundo gane, no dejemos de soñar sueños de niños.